que como hay una clase ahorita, entonces yo creo que de pronto estamos como embolataditos por ese lado, porque hay clases Ah, ahorita. no, si hay clase, claro. La clase compite con el horario de este espacio. Sí, hay Ah, una a las 9, hay otra a las 10, otra a las 8, pues y como somos de varios grupos. bueno, entonces no podemos mirar de pronto, más bien mañana que tenemos clase y que hay varios, si de pronto hay algún otro Ajá. horario que les sirva más para la resolución de dudas y en ese caso entonces reprogramamos el horario, no hay ningún inconveniente. Sí, profe, yo creo que sí. Bueno, perfecto. ¿Tienes alguna duda en particular o quieres que resolvamos el ejercicio? Profe, mi duda en particular es lo de la función buscar B, Ok, que en el video casi no se logra ver bien la fórmula. ok, perfecto. Entonces vamos a hacer el ejercicio de ese buscar B con el que, ¿cierto? Con la basecita de datos que ustedes tienen compartida. Sí, señora. Bueno, entonces la base de datos original tiene estos 11 registros, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es Sí. que voy a copiar esta base de datos, que es la original, ¿cierto? Y voy a venir acá, ¿cierto? Y vamos a eliminar los impares, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a eliminar estos 4, ¿listo? De esa base de datos, ¿listo? Entonces, mi base de datos original sería esta, es decir, supongamos que los empleados que tendrían que haber diligenciado serían todos estos, pero solamente lo han registrado estos que tengo aquí. Entonces, ¿cómo hago yo para saber de estos que son el total? Ahí se estás viendo bien, sí. O le doy más. Sí, señora, ahí estoy viendo bien, pero por lo menos veo bien en la hoja de Excel, pero para arriba en la fórmula no me dejaría ver bien la formulita. Ay, Espérame, yo abro acá. Voy a poner por acá la función de la lupa. Voy a activar la lupa. No. De pronto ahí sí funciona un poquito mejor. Sabes que es muy. Bueno, pues enseguida que escribamos la fórmula, la utilizamos. ¿Listo? bueno, profe. Bueno, entonces, digamos que esa función entonces me va a permitir que de este que es el registro, yo saber cuántos efectivamente es que han hecho, perdón, de este que es la base de datos, cuántos efectivamente han hecho el registro. ¿Listo? Entonces, yo voy a utilizar esa función, ¿cierto? Buscar V, ¿cierto? Entonces le voy a decir igual, pues yo creo que acá sí se ve, igual, ¿cierto? Ahí sí. Voy a Sí, profe, utilizar ahí sí se ve súper voy a bien. utilizar entonces la función buscar V, ¿listo? Y lo que voy a hacer es entonces, le voy a decir que yo necesito que me busque este valor, ¿cierto? Que es el valor de el código que necesito identificar. Que ese valor lo va a buscar, ¿cierto? En esta base de datos que es el registro. Es muy importante que siempre cuando vayamos a utilizar, a aplicar esa función B, la primera columna, ¿cierto? Es decir, donde inicia la búsqueda, debe estar el valor que usted está buscando, ¿cierto? Es decir, yo no puedo coger esta tabla desde la A porque la primera columna siempre debe corresponder a la columna en la cual espero encontrar el dato. Eso es muy importante en esta función. ¿Listo? Entonces, debo seleccionar siempre desde el inicio, que la primera columna me quede donde espero encontrar el dato. Y de ahí sí me puedo ir pues tanto yo quiera hacia la derecha. ¿Listo? Eso me lo entendiste. Sí, profe. Perfecto. Entonces, selecciono la matriz donde voy a ir a buscar el dato, ¿cierto? Y
Esa matriz, miren que yo seleccioné de la B a la E. Significa que de la B a la E hay 1, 2, 3 y 4 columnas. Significa que el documento de identidad va a ser la columna 1, el género va a ser la columna 2, la ciudad de residencia va a ser la columna 3 y la edad va a ser la columna 4, ¿cierto? Para yo hacer la validación necesito que él me devuelva alguno de esos datos. No me sirve que sea el mismo dato que estoy buscando. Puedo utilizar otro de los datos que tengo registrados. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, que me devuelva la edad, ¿cierto? Entonces él me va a decir, voy a buscar ese número de documento de identidad, ¿listo? Y voy a devolverte el valor de la edad, si está el registro, ¿listo? Entonces, la edad, mira que acá te dice indicador de columnas, ¿cierto? Entonces, la edad sería la columna 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Si yo le digo 4, él me va a devolver, si encuentra el valor, me va a devolver la columna 4. ¿Listo? Punto y coma y le voy a decir siempre que falso para que sea coincidencia exacta. ¿Listo? No me sirven aproximaciones, no me sirve, sino que sea ese trabajador con ese número de documento de identidad específicamente. Entonces, en esto lo útil es utilizar siempre la correspondencia con falso. ¿Listo? Y le voy a dar enter. ¿Listo? Entonces, si miras, acá te quedó, ¿cierto? Construida la función de que estás buscando este número de documento de identidad, lo estás buscando en la base de datos, ¿cierto? Que va de la B1 a la 8, que está en la hoja 1, que te va a devolver la columna 4 y que solamente nos sirven coincidencias exactas. ¿Listo? Entonces, como el primer dato sí está, entonces él me va a devolver el valor de la edad de esa persona. Como el segundo fue el que eliminamos, ¿cierto? El segundo fue el que eliminamos, entonces él me va a colocar un error, ¿cierto? Me va a decir, ah, no lo encontré, ¿cierto? Ese no aplica, es un error. El otro sí me lo debe encontrar, ¿por qué? Porque ese no lo eliminamos. Entonces yo voy copiando, ¿cierto? Ah, bueno, entonces ahí, antes de bajar la fórmula, es muy importante siempre fijar la matriz de búsqueda, siempre. Muy importante fijar la matriz de búsqueda, es decir, que esta referencia donde yo voy a buscar no se me mueva la búsqueda, es decir, que siempre me busque entre B1 y E8. Porque mira lo que pasa cuando yo muevo la fórmula y no fijo esa columna de búsqueda, ¿sí? Mira que era de B1 a E8, pero entonces acuérdate que él baja un valor, entonces ya va a estar buscando desde B2 a E9, ¿listo? Entonces me va a cometer un error, entonces tengo que fijar esa matriz donde estoy buscando. Significa que la fórmula, ¿listo? Recuerda que para fijar, ¿cierto? Entonces me paro en el nombre de la celda y le doy F4, ¿cierto? Le voy a dar F4 o le voy a colocar el signo de asterisco, también lo puedo colocar manual, también puedo colocarle asterisco, asterisco manual y ya quedó fijada la celda. ¿Sí? Entonces mira que en ese caso, cuando yo voy a darle la función buscar y la arrastro a la columna que sigue, mira que la matriz de búsqueda sigue siendo de B1 a E8. Entonces ahí fijé las celdas y simplemente lo arrastro hacia abajo y entonces él me está mostrando que de esa matriz completa, entonces tengo 1, 2, 3, 4 datos que faltan por llenar. Es decir, que estas personas que se esperaría que hubieran llenado todavía no lo han hecho porque es la matriz contra la cual estoy buscando. ¿Sí? Profe, ahí sí, sí me quedó súper claro. Ahí sí pues sí se vio mejor la fórmula y todo. Perfecto, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos es que darle zoom y siempre hay que entonces trabajar con la fórmula acá, no acá en la barra de función, sino acá para que puedan ver bien la fórmula. Sí, profe, porque yo le intenté mirar en el video y no, no fui capaz. No se ve. Ahí me quedé, no. Por lo menos para Perfecto. lo de la fijación, no, no sabían dónde fijar. Si se fija, mira que ahí veo que se fijan es tanto la letra como el número. En cambio, el porcentaje no solo pues, se fija todo pues junto. Entonces esa era Exactamente. la. Uh-huh. Perfecto. Entonces, Gracias, si quieres, profe. hazlo, si quieres, hazlo tú
para ver si, pues, si te surge alguna duda y me dices. Profe, sino que en este momento no tengo el computador a la Ah, mano. bueno, Yo lo hice, el ejercicio lo hice en la tardecita fue y lo único estaba que te haciendo, quedó pues, faltando. sí, de todo fue lo único la duda. No sé que Perfecto. ahí se unió el compañero Danilo, de pronto él Ah, tenga bueno, no sé si alguna Danilo tiene alguna inquietud. duda con relación a lo que quedó propuesto para hacer. No, profe, todo muy bien. Sí. Pues he entendido la actividad. Ah, bueno, perfecto. Sí, entonces, como realmente pues el objetivo de la actividad es resolverles duditas, ¿cierto? La compañera me estaba diciendo que no había logrado ver bien cómo era la aplicación de la fórmula buscar B, ¿cierto? Entonces, acá ya la pusimos un poco más grande y digamos que recordamos dos cosas fundamentales. Uno, que cuando vaya a seleccionar la matriz de búsqueda, miran que acá está la hoja 1 de B a E, ¿cierto? Que es esta que tengo acá. Es muy importante que siempre garantice que siempre garantice que la primera columna, ¿cierto? Es decir, que en este caso la columna B sea la que contenga el dato que estoy buscando, ¿sí? Porque miren lo que pasa si yo vengo y no lo hago con la columna B, ¿cierto? Sino que lo selecciono desde la columna A, porque yo tengo datos, miren que yo tengo datos desde la columna A, ¿cierto? Entonces, si yo selecciono desde la columna A para aplicar la búsqueda, él me va a mostrar un error. ¿Por qué? Porque el dato que yo estoy buscando, que es el número de la cédula, no se encuentra en la primera columna de la matriz de búsqueda. Entonces, siempre tengo que garantizar que cuando vaya a seleccionar, seleccione que mi primera columna donde voy a hacer la búsqueda sea la columna, en este caso sería la columna B. ¿Listo? Entonces, en ese caso sería la columna B y con eso ya se corrige la fórmula. Y lo otro que también vimos que era muy importante en esta fórmula es fijar las celdas de la matriz de búsqueda, ¿listo? Porque cuando lo arrastro, miren que en este caso, cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo, como las celdas están fijadas, no se mueve, ¿listo? Miren que independientemente siempre me está buscando en la hoja 1 entre B1 y E8, ¿cierto? Miren, independientemente de en cuál esté, siempre me va a mostrar que está buscando entre en la hoja 1 entre B1 y E8. Si a mí se me olvida fijar, ¿cierto? Las celdas de la matriz de búsqueda, es decir, no tengo el signo pesos tanto en la letra como en el número. Cuando yo corra la fórmula, listo, miren, cuando yo corra la fórmula hacia la celda de abajo, lo que va a pasar es que se va a mover la matriz de búsqueda. Entonces ya no me está buscando desde B1, sino que me empezó a buscar desde B2. Y ya no me está buscando hasta E8, sino que me está buscando hasta E9. Entonces se mueve la matriz de búsqueda y eso me va a generar errores en el reporte. ¿Listo? Entonces es súper importante esos dos aspectos cuando estemos aplicando esta fórmula de buscar. ¿Sí? Bueno, de los compañeros que se han conectado, ya Yamile resolvió su duda, Danilo nos manifestó que no tiene dudas, de pronto Adriana y María Camila tienen alguna duda específica que quieran que resolvamos. No, profe, yo no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Ok, Yo tampoco, profe. Muchas gracias. perfecto. Jenis Paola, de pronto tiene alguna dudita que quiera resolver. Buenas noches, profe. Hasta ahora me pude conectar, entonces estoy un poquito perdida. Ok, tranquila, no te preocupes. ¿Lograste resolver el ejercicio? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces estamos como resolviendo acá una duda puntual que había relacionada con el tema de la función buscar V, que digamos que la gran dificultad que hubo es que no quedó muy visible la fórmula en la grabación, entonces para algunos fue difícil poder identificar bien la fórmula y poderla aplicar. ¿Listo? Sí, señora. No sé si alguien tenga alguna duda específica que quieran que resolvamos de como de eso que vimos la semana pasada, que eran como las funciones básicas y como los elementos básicos de el Excel y pues en la aplicación específica que hicieron aquí.
De pronto Estefanía que se acabó de conectar, Michelle Estefanía que se acaba de conectar, ¿tienes alguna dudita, algo específico que quieras que resolvamos? Buenas noches. No, lo que pasa es que esta es la primera vez que ingreso, entonces pues voy a ver de qué se trata y pues cualquier cosa yo le aviso. Ah, ok, entonces te hacemos como el contexto, ¿cierto? Entonces empezamos la semana pasada con unos talleres abiertos de co-creación. Esos talleres abiertos de co-creación están enfocados para los estudiantes, en este caso de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo que se busca con esos talleres es darles algunas habilidades y herramientas adicionales a las que ustedes desarrollan en las asignaturas que van trabajando. ¿Listo? Este bimestre estamos trabajando con el Excel y estamos mirando cómo vamos a aplicar ese Excel para diferentes actividades que ustedes van a tener que hacer en el día a día en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, la semana pasada recordamos unas funciones básicas que se trabajan en el Excel y se quedó con un ejercicio en el cual había pues como que resolver hacer unas aplicaciones específicas aplicando una basecita de datos sencillita. Y digamos que acá estamos resolviendo en este momento si a alguien le quedó alguna duda particular con relación a ese ejercicio que estaba propuesto para hacer. Mañana tenemos sesión de trabajo, listo, mañana sí tenemos sesión de trabajo específica y mañana vamos a empezar entonces con datos sociodemográficos. Vamos a trabajar el perfil sociodemográfico, entonces vamos a ver esos datos que se recopilan para el perfil sociodemográfico, cómo los analizamos y cómo los mostramos en Excel. Eso vamos a trabajar mañana y el sábado. Ah, listo. Sí, señora, muchísimas Ok, gracias. con mucho Estoy gusto. pendiente. Perfecto. No sé si alguien más de los que se ha conectado quieren que resolvamos algo en específico. Bueno, chicos, entonces para aprovechar el espacio, listo, entonces lo que voy a hacer, ¿cierto? Es resolver el resto de las, digamos, funciones o aplicaciones que esperábamos hacer con esta matriz de Excel, ¿cierto? Entonces recuerden que una de las funciones que trabajamos fue la función de contar, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar entonces acá esa función de contar, listo. Entonces recuerden que había varias opciones, vamos a hacer la aplicación para la columna de género, listo. Recuerden que yo ese dato de cuántos del género femenino y masculino, ¿cierto? Habían, lo puedo sacar de varias formas, listo. Puedo aplicar simplemente acá un filtro, listo, y puedo contar manualmente, listo, puedo aplicar el filtro, decir, a ver, acá hay un recuento de 10 femenino, listo, y hay un recuento de 1 masculino, ¿cierto? Pero digamos que la ideal en Excel no es aplicar, ¿cierto? Cálculos manuales, sino poder, ¿cierto? Aplicar formulaciones en ese Excel. Entonces, que una de las fórmulas que podíamos trabajar era contar puntos sí, ¿listo? Y básicamente, ¿cierto? En la primera fórmula que íbamos a utilizar era si es femenino y si es masculino, ¿listo? Entonces, yo le voy a dar en la fórmula contar puntos sí, ¿listo? Y voy a seleccionar entonces el rango, ¿listo? El rango entonces son estos 11 datos y le voy a decir que el criterio sea si es femenino. ¿Listo? Entonces miren que, vuelvo y amplío acá, listo, entonces contar puntos sí, si en ese rango de respuestas, la respuesta es femenino, entonces que me cuente cuántas son, listo, y lo mismo. Fijamos las celdas para que no se me mueva, listo, acostúmbrense mucho a fijar esas celdas cuando vayan a utilizar para arrastrar. Y la otra opción de respuesta entonces era masculino, listo. Entonces, él me está contando, ¿cierto?
cuántas de ese rango de búsqueda la respuesta era masculino, que corresponde a lo que teníamos ahí en el filtro. Entonces, 10 femenino y 1 masculino. Recuerden que puedo entonces también aplicar una suma para tener el total de los datos, ¿cierto? Entonces yo tengo que el total de datos son 11, ¿listo? Y puedo entonces también, ¿cierto? Calcular el porcentaje en este. Y miren que acá necesitaría fijar solamente ¿cuál? El denominador, ¿listo? Para poder calcular el porcentaje. Que en el formato de datos yo necesito que esto sea un porcentaje para que haya correspondencia con el dato, ¿listo? Y que puedo entonces calcular acá esos datos. Y que yo puedo representar gráficamente, ¿cierto? Esto, y puedo decirle, por ejemplo, que me haga una tortica, ¿listo? Que me haga una torta, ¿listo? Le voy a decir que no me coloque título, ¿listo? Pero le voy a decir que me coloque, ¿cierto? En las etiquetas de los datos, le voy a decir que me coloque, recuerden que yo puedo colocar, ¿sí? Solamente el valor, listo, que en este caso me está diciendo así, vea, 1, que son los rojitos masculinos, y 10, que son el femenino. Pero también le puedo decir que en esa configuración de los datos, listo, en las opciones de los datos, me muestre el porcentaje, listo, entonces que me muestre solo los porcentajes, entonces me está mostrando el 9 y el 91%. O que me muestre los dos, ¿listo? Entonces también le puedo decir que me muestre los dos datos, ¿listo? Entonces recuerden que esas son opciones válidas para uno mostrar esa representación gráfica en el Excel, ¿listo? Que eso lo vimos facilito la clase pasada. Y digamos que otra de las cosas entonces que ustedes podrían, ¿cierto? Entonces eso es aplicando la función contar.si. Listo, recuerden que esa es una función contar.si. Vamos a aplicar otra de las funciones que vimos y yo quiero que llevemos, por ejemplo, a una tabla dinámica, ¿cierto? La edad, ¿cierto? Los resultados de la edad. Entonces recuerden que para las tablas dinámicas, yo lo que hago es que selecciono el rango de datos que quiero llevar a esa tabla dinámica y yo le voy a decir, ¿cierto? En este caso, tabla dinámica, pero le voy a decir que me la ubique en la hoja en la cual estoy haciendo mi análisis. Entonces la vamos a ubicar aquí. ¿Listo? Y le voy a decir que me cuente, ¿cierto? Cuántos de las edades, ¿cierto? Cuántos hay, ¿cierto? De cada una de las edades. Miren lo que pasa en este caso. Las tablas dinámicas por defecto, ¿cierto? Traen asociado, voy a tratar de darle acá, vamos a ver si me da acá un poco el zoom, ¿listo? Las tablas dinámicas traen asociadas por defecto, cuando usted lleva a valores, el por defecto le trae la suma, pero resulta que usted ese campo lo puede configurar. Usted le puede decir acá en la configuración del campo valor, ¿sí? Que no le sume, sino que le cuente a la función de recuento, es decir, cuántos tienen la misma edad. Y miren que cuando yo le doy a aceptar en ese caso, mire, ya me está mostrando que 17 personas tienen, una persona tiene 17 años, ¿cierto? Una tiene 23, una tiene 28, 3 tienen 29, una tiene 31, 2 tienen 33, una 34 y una 46. ¿Listo? Entonces, esa opción de configuración, ¿cierto? Que trae la tabla dinámica, porque él por defecto, ¿cierto? Como les digo, en esa configuración, él por defecto les trae la suma. Entonces, mire que si le traen la suma, le está sumando es el campo del valor. Eso es útil, por ejemplo, para datos de números, de valores, por ejemplo, de pesos. Pero cuando yo lo que necesito es saber cuántos me registraron ese valor, entonces en la configuración de campo, vuelvo y repito, la opción de ese campo no puede ser suma, sino que tiene que ser cuenta, pero las tablas dinámicas por defecto traen configurado en el campo de valor, traen configurado el campo de suma. ¿Listo? Entonces miren que yo con la edad, ¿cierto? Con las edades, ¿cierto? También podría, ¿cierto? Haber hecho, pues también puedo aplicar, ¿cierto? Con una tablita dinámica,
sacar cuántas personas respondieron que tienen la misma edad. ¿Listo? Entonces, eso se utiliza bastante. Mañana vamos a ver una aplicación, por ejemplo, de la función con las edades para establecer rangos, porque no es muy práctico cuando uno, por ejemplo, está representando o analizando estadísticamente datos de edades, colocar cada una de las edades, sino que lo que uno conforma son grupos etarios. ¿Listo? Entonces, los grupos etarios normalmente se conforman, dependiendo de la distribución de la población, de a 5 o 10 años. ¿Listo? Entonces, mañana vemos específicamente un análisis acá con los datos de edades, pero miren que es muy fácil, con una tablita dinámica yo puedo obtener los datos y analizarlos muy fácilmente, ¿sí? No sé si alguien de los nuevos que se ha conectado tenga alguna duda, pregunta. Recuerden que hoy estamos resolviendo duditas de lo que pudieron hacer con esa base de datos que recopilamos el sábado, sencillita, para aplicar la información que vimos. Profe, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, profe. Yo soy nuevo, apenas me activaron el curso el día de hoy, entonces estoy como analizando cada una de las explicaciones que nos estás dando en cuanto al manejo del programa. Pues la verdad, en algunas ocasiones he aplicado algunas fórmulas, pero me parece súper chévere, pues porque veo que en mi entorno me sirve de mucho aprender sobre el proceso. Pues, sin embargo, sí tengo dudas, pero no sé, estoy esperando a ver si de pronto en lo que vas avanzando. Bueno, entonces vamos a, digamos que les voy a como a explicar el contexto de los talleres, ¿cierto? No, La idea, dime, qué pena. qué pena, profe, es que silencié el micrófono. Tranquilito, no te preocupes, que eso suele pasar. Entonces estoy esperando pues como para mirar qué más nos vas mostrando y ya entonces mirar si tengo alguna duda. Bueno, lo que pasa es que estos talleres abiertos de co-creación, ¿cierto? Entonces están programados de la siguiente manera. Los días jueves y sábados vemos desarrollo de contenido, ¿cierto? Entonces avanzamos en temas de contenido específico. El día miércoles es para resolver dudas de lo que se trabajó en las sesiones del jueves y el sábado anterior y que de pronto les hayan quedado duditas en la aplicación que cada uno se lleva para hacer, ¿cierto? Entonces ustedes se quedan con las bases de datos en este caso. El sábado levantamos una base de datos sencillita con las 11 personas que estaban conectadas y repasamos como esas funciones básicas que habíamos visto. ¿Listo? Entonces, hoy lo que estamos haciendo es resolver dudas y preguntas con relación a ese tema. Mañana tenemos sesión de trabajo, mañana vamos a trabajar específicamente contenido, entonces mañana avanzaremos muchísimo más. Como les digo, en este espacecito de esta horita, solamente estamos resolviendo dudas y preguntas específicas que les hayan surgido de lo que trabajamos la semana pasada. Ah, listo, profe, es como una retroalimentación. Exactamente, es como un repasito de lo que vimos la semana pasada aplicado, digamos, cada uno que se llevó la basecita de datos, la pudo descargar, la pudo manejar, si tienen alguna duda sobre la aplicación de esas funciones que vimos, básicamente, esa función de contar, la generación de tablas dinámicas, generar una gráfica, aplicar la función buscar UE, que también la aplicamos la semana pasada, ¿listo? Como hacer esas acciones básicas que uno ya debería tener como en el Excel, como para que todos tengamos un nivel mínimo de formación en términos de aplicación del Excel. Ah, listo, profe, esta tablita la puedo encontrar ¿dónde en la plataforma? Esta tablita, no, esta tablita se las compartí, ya les vuelvo a compartir el link por acá por el chat para que la descarguen quienes tienen pendiente. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Que de hecho es la carpeta donde van a quedar compartidas los documentos de trabajo que vamos a ir trabajando. Entonces voy a compartirles nuevamente esa carpeta porque aún veo que todavía no me han compartido esa carpeta en la página de la AAA. Voy a escribirle a Camila nuevamente para que por favor me comparta esa carpeta. Ah, listo, profe, de una, muchas gracias. Igual por acá te lo dejo. Si quieres me pueden dejar las personas que han ingresado nuevas.
Si quieren me pueden dejar su correo electrónico en el chat. Yo los incluyo en las invitaciones a las sesiones de trabajo sincrónicas que vamos a tener para que se puedan conectar en las próximas sesiones. Listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Igual para los que se conectaron, digamos, despuesito, en la primera partecita de la sesión resolvimos, ¿cierto? La función buscar v, que sé que les generó alguna inquietud en la aplicación que tuvimos, ¿cierto? Entonces, para quienes tienen duditas todavía con la función buscar v, muy probablemente porque no se vio bien, porque tuvimos como dificultades en que ustedes pudieran ver la función. Entonces, acá hicimos el ejercicio, listo, recuerden que nuestra base de datos original era de 11 datos, ¿cierto? Registramos 11 datos y simplemente lo que hicimos fue que eliminamos de esos 11 y dejamos solamente 7 datos, listo, dejamos solamente estos 7 datos y lo que hicimos entonces fue aplicar la función buscar v, listo, entonces aplicamos la función buscar v de forma que me buscara el número del documento de identidad, listo, en esa tabla de los registros ya eliminados y decidimos en este caso que nos devolviera el valor de la edad, ¿listo? Y miren que la matriz de búsqueda está en la hoja 1, muy importante siempre que fijen las celdas de búsqueda cuando seleccionen la matriz de búsqueda para que no se les mueva. Y el indicador de la columna corresponde a la columna que ustedes quieren que les devuelva en caso de que en la matriz se encuentre diligenciado el dato. Miren que yo también podría haberle dicho, ¿cierto? Entonces mire que yo le dije acá que la columna 4. Si yo estoy seleccionando entre B y E, voy a ir a la hoja 1, ¿listo? Yo estoy seleccionando entre B y E, significa que la columna 1 es la del documento de identidad, la columna 2 es la del género, la columna 3 es la de la ciudad de residencia y la columna 4 es la columna de la edad. Como yo le dije que me devolviera la columna 4 si encontraba el dato, él me está devolviendo, el valor de la edad. Miren lo que pasa, ¿cierto? Si yo le digo, no me devuelva la columna 4, sino devuélvame la columna 3. Listo, perdón. No me devuelva la columna 4, sino que devuélvame la columna 3. En ese caso, entonces, lo que va a ocurrir es que, ¿cierto? Ya no me va a devolver la edad, sino que me va a devolver ¿cuál? La ciudad. Me va a devolver la ciudad porque la ciudad de residencia está ubicada en la columna 3 de mi matriz de búsqueda. Y si yo le digo que me devuelva la columna 2, ¿cierto? Me va a devolver en ese caso el género. Y pues si yo le digo que me devuelva la columna 1, me va a devolver ¿qué? El mismo documento de identidad. ¿Listo? Entonces, miren que yo puedo utilizar el indicador de columna que uno quiera para generar la búsqueda y va a ser exactamente lo mismo. Miren que cuando yo lo copie, ¿listo? Entonces ya me va a cambiar los datos. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver en este caso el número del documento. Pero si yo lo que quiero es que me devuelva la ciudad de residencia, simplemente cambio el indicador de la columna, que en este caso el indicador de la columna es este 3, y entonces ya arrastro nuevamente y me va a cambiar entonces la dirección de la ciudad de residencia. ¿Listo? Entonces yo puedo utilizar el indicador de columna que necesite, ¿cierto? Y que sea para mí de más fácil identificación, ¿sí? Dice que debe solicitar permiso. Vamos a mirar acá una cosa. Carpeta, compartir. Ah, espérate, qué pena. Sí, Danilo, tienes razón. Espérate, le cambio.
Listo, ya les debe permitir ingresar. Listo, entonces también voy a incluir a Alexis y a Adriana en el grupo para que les llegue la citación, listo, para que les llegue la invitación directamente por el calendar, para que no tengan que ingresar por la plataforma, sino que puedan ingresar también directamente a través de la invitación, ¿sí? No sé, chicos, si alguien más tenga dudas, preguntas. Profe, yo tengo una preguntita. Cuéntame. Por ejemplo, las anteriores clases yo no pude estar porque no me habían habilitado, pues, lo de la plataforma. Entonces, yo quería preguntarte, ¿dónde podemos encontrar tus clases anteriores? Perfecto. Entonces ya voy a dejar de compartir aquí y les voy a mostrar para que recuerden cómo pueden acceder a consultar las sesiones de trabajo que hemos desarrollado. Voy a darle acá a presentar. Danilo, ¿me confirmas si sí te dejó entrar, porfa, para estar tranquila? Perfecto, gracias, Danilo. Entonces, para los que son nuevos en el grupo, ¿listo? Entonces recuerden que estos cursos se encuentran alojados en la AAA, ¿listo? Entonces, ustedes van a ingresar con su usuario y su contraseña común y corriente a la AAA, pues a la plataforma pues del Canvas. Y recuerden que en los cursos van a encontrar habilitado la AAA, ¿cierto? Entonces ustedes van a ingresar por la AAA y al ingresar por la AAA, entonces van a encontrar en el lado derecho las salas de encuentro, ¿listo? Esas salas de encuentro son las que van a contener, además pues de los espacios de la AAA, van a encontrar entonces los talleres abiertos de co-creación, ¿listo? Entonces acá van a encontrar los talleres abiertos de co-creación. Este bimestre tenemos pues hay varios talleres, entre ellos está el de Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo, pero hay otros talleres, ¿cierto? Hay un taller de GIS, un taller de Python, un taller de marketing digital y un taller de herramientas móviles. Mire que son temas muy aplicados, son temas muy específicos que complementan los perfiles de formación de cada una de las carreras. ¿Listo? Entonces, el de nosotros es el de Administración en Seguridad y en el Trabajo, entonces ustedes entran ahí al taller y en el taller tienen la siguiente información, tienen los links de acceso a los encuentros sincrónicos, ¿listo? Entonces está, por ejemplo, el link del espacio de hoy, pero también está el link para acceder los jueves y los sábados, que estos links son los que yo les voy a mandar por el correo para que les queden habilitados por el calendar, ¿listo? Y adicionalmente tienen entonces el acceso, ¿cierto? A ver, ¿cierto? Las actividades que ya se realizaron y ingresan acá mediante este link, ¿cierto? Le dan clic acá y eso los va a llevar al canal de YouTube de los talleres abiertos de co-creación de la IU Digital, ¿cierto? Si usted busca por YouTube el canal de la IU, también le va a aparecer, pero digamos si acá lo lleva directamente a la carpeta donde van a estar almacenados los talleres de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Listo? Entonces, si tú entras por ahí, te lleva de una vez. También puedes buscar en YouTube el canal de los TAC y también te va a aparecer sin ningún problema. Y mira que acá tienen entonces las dos sesiones de trabajo que ya hicimos la semana pasada, la del jueves 25 y la del sábado 27. Entonces ya ustedes pueden ingresar a consultar esos videos para que se coloquen al día aquellas personitas que no han podido participar. Muchas gracias, profe. Con todo el gusto. No sé, chicos, si alguien más tenga dudas. Aprovechen el espacio. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. El archivo es solamente lectura, ¿cierto? No lo podemos modificar ni nada. Bueno, tú lo descargas.
Y ya al descargarlo, ya sí lo puedes editar, no tiene ninguna restricción de edición. Ah, listo. Ah, bueno, Ujú. profe, para mirar las fórmulas. Exacto, eso es muy importante. Ah, bueno, ahí en el archivo solamente tienes los datos, ¿cierto? En el archivo que está ahí compartido solamente tienes estos datos, tienes esos 11 daticos que fueron los 11 datos que recopilamos en la sesión del sábado. El ejercicio, lo básico, exactamente, esto es lo básico. Digamos que el ejercicio era efectivamente que ustedes aplicaran esta fórmula de buscar V, ¿cierto? Que aplicaran la fórmula, que aplicaran las fórmulas de contar, la fórmula de contar puntos y que apliquen la fórmula, ¿cierto? Que apliquen la opción de la gráfica, que generen la tabla dinámica. Listo, entonces es como para que manejen como los datos y puedan ir comparando contra lo que se va mostrando en el resultado de la sesión. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces si nadie más tiene preguntas, dudas, digamos que tenemos como desarrollado lo principal de la sesión de trabajo. Podemos entonces dejar así por hoy. Listo. Bueno, profe, muchas gracias. Chicos, Muchas con todo el gracias. gusto, nos vemos Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Feliz noche, nos vemos mañana. Igualmente, chao.